el diputado Sondón presenta unas propuestas en el INE, pero bueno, son varias, yo nada más les presento unas cuantas, pero finalmente todas van a favor de ellos y en contra de la oposición, o en este caso de Morena. Evitar la difusión de encuestas simuladas, hacer entendibles para los ciudadanos y transparentar los recursos. Hace poco un periodista le preguntaba en su mañaneta a Xóchitl que cuánto es lo que había gastado cuando había ido a Estados Unidos, que porque había ido al INAI y en el INAI no le habían querido dar esa información. Y le dice Xóchitl, no, dice, pues pídemela a mí. Entonces incluso este periodista fue amenazado por Max Cortázar y le dijo, oye, así, dice, yo te voy a enviar esa información. Pero hasta la fecha no les han enviado nada, ¿no? ¿Cómo es posible que ahí en sus propuestas pida transparentar recursos si ellos no lo hacen? O sea, te piden a ti o en el caso a Morena que transparente sus recursos, pero ellos no los transparentan, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver lo que dice el diputado Sondón por el PAN. Evitar la difusión de encuestas simuladas, hacerlas comprensibles para los ciudadanos, transparentar el origen y aplicación de los recursos. Por esas razones proponemos la implementación del Registro Nacional de Encuestadores como mecanismo que permita no solo hacer más efectivos los monitoreos realizados por el Instituto Nacional Electoral, sino también el acceso a la información completa y suficiente a partir de la cual los electores se encuentren en mejores condiciones de tomar una decisión informada. La elaboración de este registro y su puesta a disposición de la ciudadanía se debe entender como una medida apropiada para eliminar la desinformación que gira en torno a las encuestas electorales, erradicar la difusión de encuestas falsas y o a la simulación de encuestas como propaganda electoral. Los elementos mínimos que deberán contemplarse al emitir los lineamientos sobre la integración del Registro Nacional de Encuestadores son los siguientes y mencionaré solo algunos por economía de tiempo. Determinar la modalidad en que las encuestadoras deberán cumplir con la obligación consistente en presentar su solicitud de registro. La metodología o formato que se utilizará para realizar la relación histórica de los resultados presentados por las encuestadoras en procesos electorales anteriores y el margen de error de predictibilidad histórico de cada una a partir de su confrontación con los resultados electorales, misma que deberá ser entregada por las encuestadoras junto con su solicitud de registro. Bueno, pues Sondón aparte dice que las encuestas no deben usarse como propaganda política, ¿no? Ojo en eso. Bueno, entonces aquí el diputado Noroña le contesta y le dice que pues Morena en el pasado ha sido víctima porque han manipulado las encuestas en el 2006 y en el 2012 en contra de lo que era el presidente López Obrador. De manera evidente se torció la propaganda y como ellos están pidiendo no debe haber propaganda política y ellos lo hicieron en el pasado. Es como decir, mira, tú no lo hagas, pero yo sí lo voy a hacer, ¿no? Cuando más que en cuanto que tienen de lado al Poder Judicial y tienen de su lado al INE, porque finalmente pues el INE no se les olvide que ya aprobó como moderadores a gente que está en contra de Morena. Esa es una ventaja para Xóchitl. Pero pues ellos así son. Tú no puedes hacer esto, pero yo sí. Bueno, otra de las cosas que comenta Noroña es que dice que ellos usan a una encuestadora que se llama Massey Coller para difundir las encuestas y decir que van parejos, que van cerradas las elecciones. Y bueno, a veces ellos marcan 5 puntos, ¿no? Pero por lo general la mayoría de las encuestas están marcando de 30 a 60, con 30 Xóchitl y 60 Claudia. Pero bueno, en fin, vamos a ver lo que nos dice el diputado Noroña. Señor diputado Fernández Noroña.
En realidad, gracias, tendría poco que añadir porque comparto las aseveraciones que se han hecho en términos generales, pero no quiero dejar de comentar mi sorpresa frente a la propuesta que hace la representación de Acción Nacional. No sé si a nombre del Frente Fuerza y Corazón del PRIAN o solo de Acción Nacional, porque ¿qué necesidad tienen de enemistar ahora a su candidata con las casas encuestadoras? Porque la propuesta, si bien plantea algunas preocupaciones válidas de las que nosotros hemos sido víctimas en procesos anteriores, las manipulaciones de las encuestas en 2006 y en 2012 en contra de nuestro entonces candidato López Obrador, hoy compañero presidente, son evidentísimas y se utilizó pues de manera una serie de cosas de esa naturaleza. Yo sostendría la invitación que hace nuestro compañero Sergio Gutiérrez Luna, que en el marco de la propuesta de reforma electoral que hay, introduzcamos este tema que sin duda vale la pena darle un marco legal. Y en ese mismo sentido, yo lo invitaría a que, siendo congruentes con todo lo que expusieron en su documento, pues dejen de difundir la encuestadora de Massive Caller, que no le atina nunca. Yo el día que esta casa encuestadora nos diga que vamos a ganar por muchísimo, yo no le creería nada, me preocuparía. No atina una sola de sus mediciones, es la que ustedes utilizan permanentemente para decir que están en la disputa en la presidencia y para decir que están acercándose en la capital del país, y no es una encuestadora ni seria, ni sólida, ni solvente, ni consistente. Y yo creo que con las preocupaciones que aquí se plantearon, que yo algunas las compartiría, me parece que debería haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo terminaría planteando que hay una confusión aquí en algún consejero en lo que son los sondeos y lo que son las encuestas. No puede haber una encuesta sin un muestreo estadístico. Algunas redes sociales le dicen encuesta a lo que son francamente sondeos, pero sí hay algunas casas encuestadoras que realizan con muestreos estadísticos, en Facebook particularmente, mediciones de esta naturaleza, y que han sido una novedad en el sentido que no recurren a los mecanismos tradicionales de visita en casa o vía telefónica, y que todavía está en valoración pues qué tan eficaces son en la percepción de que busca una encuesta de medir en un momento dado una tendencia concreta, en este caso en un proceso electoral, de la posición que tienen los contendientes hacia la jornada electoral. No hay duda de cualquier manera, como aquí también se ha manifestado, y con eso termino, que ninguna encuesta define un proceso electoral. Quien define quién asume una responsabilidad pública es el pueblo de México, en este caso, con su voto cada vez más consciente, cada vez más sólido, y por eso pues yo creo que no deberían preocuparse de las encuestas, deberían preocuparse del avance que tiene nuestro movimiento, que es poderosísimo y que no se contrarresta con estas campañas de mentira, de denuesto, de descalificación, ¿para qué sigo poniendo calificativos? Ustedes saben de qué estoy hablando, y creo que el debate de los proyectos que cada quien representa es lo que ayuda a que la población pueda tomar su decisión informada, consistente y consecuente. Aquí el diputado Sondón pues defiende sus propuestas y dice que él no ha desacreditado a nadie, no ha señalado a nadie, no señala encuestas de uso faccioso y atiende a una preocupación efectiva, pero también aquí él señala o reafirma que estas elecciones son cerradas. O sea, si vamos al video anterior, a donde él dice que no usan las encuestas para decir mentiras y difundir políticamente, él aquí ya lo está haciendo, ¿no? Veamos lo que dice. ¿De Acción Nacional? Muchas gracias, presidenta. He escuchado con atención las
intervenciones de esta herradura de la democracia, las que obviamente no llevan jiribilla, las que se han planteado con seriedad. Me parece que este punto que acabo de poner a consideración de todas y todos ustedes centra un tema que tiene que ser atendido, que debe ser contemplado en la parte que le corresponda, sin duda alguna, a ese Instituto Nacional Electoral, y por supuesto que estaremos llevando el mismo tema también para que sea atendido en lo que respecta al medio legislativo, a la Cámara de Diputados. Entiendo, se dieron cuenta, no desacreditamos a nadie, no señalamos absolutamente a nadie, no señalamos a nadie con el uso faccioso o por el uso faccioso de estas encuestas en el proceso electoral. Nuestra propuesta es seria, atiende a una preocupación efectiva por parte de Acción Nacional, y respondiendo aquí a una pregunta, es de Acción Nacional esta propuesta, no es por parte de nuestra coalición, independientemente que puedan compartir algunos de los temas aquí planteados y el propósito real y auténtico que lleva esta. No es con el ánimo de confrontarnos con las casas encuestadoras, por supuesto que no, es más bien hacer un guiño de simpatía a todas las encuestas que gastan en metodología, que le invierten en profesionales en la materia y que realizan con seriedad esos estudios, y que a la realización de esos estudios, independientemente de que nos favorezcan o no los resultados, tampoco en mi intervención utilicé ningún concepto en contra de nadie que esté atendiendo las casas encuestadoras, ni generalicé que se las estén ocupando para hacer propaganda o publicidad política. Simplemente es consecuentemente a la preocupación de que se puedan usar de mala manera estas encuestas que no tienen asidero científico, que no tienen asidero técnico, que no lo respalda una metodología seria, y que esas casas encuestadoras, si es que existen únicamente en el papel y no existen ni siquiera en la estructura, ni físicamente en un domicilio establecido real y auténtico fiscalmente. No tiene que ver que si nos favorecen o no a nuestra candidata. Hemos visto cómo las encuestas han fallado en todo el mundo. El más reciente es, yo les diría, no eleven campanas al viento con falsos triunfalismos. Todas las casas encuestadoras en Argentina, la mayoría de ellas, no le daban el triunfo a quien hoy ostenta la presidencia de la República Argentina. No se confíen tampoco. Yo les aconsejo que no se vayan a rascar la barriga a su casa. Vamos a hacer campaña, vamos a hacer una campaña seria, vamos a hacer propuestas serias, pero no las basemos efectivamente, como dijo uno de los representantes de un partido político, que no sea lo que nos guíe, porque las encuestas no ganan elecciones. Yo creo que sí tiene una influencia, y más cuando se publican algunas de ellas en medios nacionales, las replican a veces en algunas televisoras, y eso pues, de alguna manera sí tiene alguna influencia. ¿En qué porcentaje? No lo sé. Si definan elecciones, tal vez en los casos en que las elecciones están demasiado cerradas, posiblemente sí. Sí pueden tener algún tipo de influencia cuando la elección es cerrada, como la que se prevé para este próximo 2 de junio, aún con los resultados que algunas están sacando. Ojalá sea rescatado de esta propuesta, por esta herradura, lo que crean que sea rescatable, y nosotros estamos a disposición de seguir aportando para este tema. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. ¿Alguien más? Noroña le contesta y le dice que no, las elecciones no están cerradas. Naranjo empieza a comentar y tratar de convencer de que las encuestas fallan, y pone un ejemplo de las encuestas en Argentina con Milei, que decían que Milei pues no veían que iba a ganar, ¿no? Y que finalmente ganó. Veamos lo que dice el señor Naranjo. No habiendo ya más. Adelante, señor diputado Fernández Noroña, en segunda ronda. Muy puntual. Yo nada más para decir que no hay ni habrá ninguna elección cerrada. Vamos a ganar de manera avasalladora. Gracias. Gracias. En segunda ronda, ¿alguien más antes de pasar a la votación?
Adelante, señor representante Acosta Naranjo. Solamente para solidarizarme con la preocupación que expresa el representante del Partido Acción Nacional. Entiendo muy bien los argumentos que la mayoría de consejeras y consejeros han expresado aquí sobre las dificultades técnicas de poder echar a andar un proceso como este a estas alturas de la elección, pero hay una preocupación que yo creo que debe de rescatarse, porque el tema lo vamos a seguir teniendo por delante durante algunos años. Y lo real es que el tema de las encuestas se ha convertido ya cada vez más en un asunto que merece un mejor estudio y una mejor regulación, sin que esto vaya contra la libertad de las empresas y de las casas encuestadoras para que puedan realizar su metodología con autodeterminación, para que ellos resuelvan en base a su metodología. Nadie se castiga más que cuando falla una encuesta. La propia encuesta que falla y que falla con mucho, pierde prestigio. Y esto es un fenómeno que no es solo un fenómeno de nuestro país. Sucede en las entidades del país, sí, sucede a nivel nacional y sucede a nivel internacional. Es algo que tenemos que aprender a estudiar. ¿De qué tamaño es el voto oculto? En un proceso no se sabe hasta el día de la elección. El fenómeno del voto oculto, y más cuando hay regímenes que son muy agresivos con las libertades de los ciudadanos, mucha gente opta por no decir, y menos si es por teléfono, por quién va a votar. ¿Cuánta gente no puede entrar a un edificio para poder, de qué tamaño son la subrepresentación de estos segmentos de la sociedad? Ya cada vez sucede más, y más con los problemas de inseguridad que estamos viviendo, no en México, sino en el mundo. Hay una serie de fenómenos que se tienen que presentar. Yo creo que deben de ser las propias casas encuestadoras quienes deberían de abrir un debate sobre sus metodologías, las realidades que están viviendo para tratar de mejorar un tema que es de suma importancia. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que cuando una encuesta se publica, saber quién la paga, quién la hizo. Ese es un derecho del ciudadano. No es un derecho del candidato ni del partido, es un derecho del ciudadano saber quién paga una encuesta. Y eso por lo regular no se dice, no se pone. Debemos de buscar maneras de transparentar el origen del dinero de estos ejercicios que se están viviendo. Ya vendrán los resultados electorales y los resultados electorales nos dirán cuál fue la voluntad de los ciudadanos. Hasta el día de hoy el proceso apenas está iniciando, son 3 largos meses los que estamos de aquí a que transcurra el proceso electoral, y yo espero que tengamos este problema resuelto para entonces. Me preocupa mucho que el INE tenga en lo que le corresponde sus conteos rápidos de manera adecuada, el PREP alistado, que todo esto esté sin contratiempos y con la eficiencia y la técnica que hasta hoy en los procesos anteriores ha tenido el Instituto Nacional Electoral, que ha sido muy certero en estos ejercicios que ha presentado en los procesos electorales. Yo hago votos porque en ese, que es un aspecto, se ponga la atención debida para que, igual que en otros procesos, en esta ocasión tengamos resultados el mismo día de la jornada electoral, confiables y emitidos por esta autoridad. Sondón le responde a Noroña y le dice que los temas triunfalistas merecen una respuesta, insinuando que Morena paga encuestas es donde sale la escala de alta confianza en el que van a arrasar en las elecciones. Pues entonces, si ya van a arrasar, entonces ya no gasten miles de millones de dinero del pueblo. Guarden a su candidata porque no les ayuda mucho para lo que ustedes quieren. Aquí hay violencia de género, política de género, porque al presidente lo acusaron de violencia política de género por decir que a Xóchitl la manejaban unos hombres. Y aquí Sondón lo que dice: guarden a su candidata porque no ayuda mucho para lo que ustedes quieren. Eso le está diciendo a Noroña. Noroña es un hombre
y Claudia es una mujer, o sea, como diciendo que los hombres la manejan a ella. Están cayendo en la misma situación por la que al presidente lo censuraron, que ya no puede hablar de Xochitl, y ellos están haciendo lo mismo. Ahí están en el INE, que supuestamente proteger a la mujer y que no sé qué, y ellos son los que están violentando las reglas o lo que ellos están mismo viendo ahí en el INE. Bueno, veamos qué es lo que nos dice este señor. Perdón, Presidenta, pero los temas triunfalistas, después de hablar con respeto, como siempre he tratado de hacerlo en esta herradura, pues merece una respuesta, ¿no? Precisamente hablando de las encuestas y la finalidad de algunas casas encuestadoras que a veces se ocupan con otros fines, es más, son contratadas con otros fines, es de donde sale esa escala de alta confianza de que van a arrasar en las elecciones, ¿no? Si van a arrasar en las elecciones, ya no hagan campaña, ya no gasten tantos miles de millones del erario público en campañas. Traten de guardar más a su candidata, porque a veces no ayuda mucho para los fines que ustedes tienen de esos afanes falsos de triunfalismo. No, por supuesto que no van a ganar, y mucho menos van a ganar con un amplio margen. Y como bien dicen, ya nos estaremos viendo aquí las caras después del día 2 de junio. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. En tercera ronda. Noroña responde: el PAN es el que dice que va a haber una elección cerrada. Con toda seriedad, ¿de dónde sacan tal aseveración? Todas las encuestas, hasta la que ellos pagan, les dicen que van en el hoyo y cavando, con una distancia enorme entre la candidata Claudia. Bueno, esto es lo que nos dice Noroña, y veamos lo que nos dice. Adelante, señor diputado Fernández Noroña. Yo insisto que la verdad le llaman falta de respeto. Fue la representación del PAN la que dijo que iba a haber una elección muy cerrada. Con toda seriedad, ¿de dónde saca semejante aseveración? No solo todas las encuestas, todas, hasta las que pagan ustedes, les dicen que van en el hoyo y cavando, con una distancia enorme en favor de nuestra candidata. Pero yo lo dije aquí, también con claridad, las encuestas no deciden, quien decide es la población. Pero fíjense, hubo una sesión aquí del INE donde yo hice una aseveración justo por el tema de violencia política de género, porque cuando uno no dice el nombre de alguna mujer, te acusan de invisibilizarla, y era el caso. Y airadísimo, señor, está amenazando. Ahorita dijo, traten de guardar más a su candidata. Si yo fuera maniqueo, como lo han sido ellos, diría que la está amenazando, porque además los actos de violencia van en aumento y las provocaciones hacia nuestro gobierno van en aumento. Pues que tenga ojos para ver, que vea, por más que le dé risa al que te manda bendiciones, pero es como decía mi abuela, come santos zurradiablos. Entonces, la verdad es que no estamos siendo muy respetuosos, tenemos una visión diferente. Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, no nos confiamos nada. Nuestra candidata anda como trompo chillador por todo el país, y todos estamos metidos en serio y a fondo, porque efectivamente debe ser el trabajo con la gente y el voto de la ciudadanía, y así será la que determine la próxima presidenta de la República, y será Claudia Sheinbaum Pardo.